congresista. Él continuamente es entrevistado en televisión, en discusiones sobre los asuntos políticos. Además, él es el líder de los simposios mensuales por un mundo libre en cooperación con, ¿cómo se llama?, la Alianza Democrática Cubana. Se ofrecen estos simposios una vez al mes, el tercer jueves del mes, en la biblioteca que está en Coral Way y la 93. Es autor de 2 libros antológicos. El primero, que él presentó en la Casa Bacardí, hará como 3 años, Dictaduras y sus paradigmas, y últimamente presentó junto con Fran Rodríguez uno en el Salón de Padre Varela en la Ermita de la Caridad, que se llama Dramatización en Cuba, manual conciso. Y Fran me estaba diciendo que les debía de aclarar que fue hecho en inglés y en español. O sea, hay la versión en inglés, que es muy importante para aquellos de ustedes que tienen amigos que les interesaría leerlo. Se titula igual Dramatization in Cuba. Democratización. ¿Cómo? Democratización. ¿Qué dije? ¿Dramatización? Puede ser. Sí, exacto, porque es un manual conciso con ideas muy específicas y sumamente brillantes. Así que ya saben que si les interesa, se llama Democratización en Cuba, manual conciso. Ok, sin más, aquí tienen a Julio. Muchas gracias. Yo me siento como que si estoy en una fiesta con amigos. De verdad que sí. Te doy las gracias, Matilde, por esa introducción, a ti Juan, y me alegro de ver a muchos de ustedes que en algunos casos hacía tiempo que no los veía y en otros pues los veo más a menudo que hasta en la sopa. No, pero siempre es bueno, y me alegro que esta peña sigue, va a seguir, y espero volver de nuevo, estar invitado de nuevo, participar con ustedes, porque es muy importante tener estos tipos de reuniones. Simplemente, como mínimo, es para recargar las baterías, para intercambiar ideas, y que la antorcha pues no se caiga, ¿verdad? Y por supuesto le doy las gracias al restaurante que ha facilitado esto. Me parece una buena idea. Primera vez que estaba acá, la última vez que estuve acá, creo que era cuando era de Lario, antes de irse para allá, sí, para enfrente. Era la casita. La casita, efectivamente. Así que me alegro saber que está funcionando, y le doy las gracias a Dios por hacerlo todo posible. Trump y su nueva política hacia Cuba. Yo quiero enfocar en el memorando, o sea, en la palabra escrita de lo que piensa poner en vigencia. Porque ¿qué resultará? Bueno, queda ver tiempo. La verdad, el presidente dio 90 días para por fin que le hagan un reporte a él, y vemos los reguladores con cuántos colmillos lo van a llevar a cabo. Curiosamente, una observación: personas que defendieron la política del presidente Obama, yo los escucho decir, pero esto no es nada, no ha hecho nada. Entonces, como dicen, oye, pero se están quejando que no fue lo suficientemente, tal parecería que están molestos por eso. Y por otro lado, personas que dicen, bueno, pero no hizo nada. O sea, que ha encontrado oposición o apatía de ambos lados del espectro ideológico en cuanto a eso. Pero yo he estado enfocando en el memorándum, que son como 2.300 palabras más o menos. Y hay 3 aspectos de ella que quiero enfocar. Primero, en el factor del lenguaje y la conceptualización de las cosas que de ahí surge, que tiene una moralidad. Y queridos amigos,
el lenguaje importa. El lenguaje determina muchas cosas. Y eso ha sido un terreno que la izquierda radical se ha aprovechado a través de los años y podemos decir casi monopolizado en definir términos y conceptos, incluso entre periódicos que podemos decir son más de derecha, adoptan, han aceptado el dominio y la hegemonía que ellos han querido utilizar del idioma. Y eso es importantísimo. O sea, podemos decir, y así lo voy a decir, que conceptualmente este memorándum es revolucionario, porque establece un cambio de paradigma, un cambio de modelo del que estaba existente previamente. Por ejemplo, escuchamos hablar de democracia, de libertad, de derechos humanos, de presos políticos. Esto en los 8 años del presidente Obama no se escuchó, porque el discurso que dio el presidente Obama en Cuba fue una clase interesante de democracia, pero le reconoció y en efecto le hizo un desfavor enorme a Cuba al en efecto decir, bueno, ustedes tienen su sistema, nosotros tenemos el nuestro, y a dar unas clases de cuál de los dos es que tendría más razón, cuando no se trata de eso. O sea, en efecto relativizó y dio un terreno de credibilidad a lo que hay en Cuba, cosa que el régimen pues saltó enseguida a insultarlo y todo eso, como era de esperar. Y si algo le sirvió al presidente Obama de elección fue los mal agradecidos que son estos delincuentes, que en efecto ni siquiera la mano que le extendió para ayudarlo se le agradecieron. Pero en estos lenguajes, hablar de violaciones, ya eso en sí cambia totalmente la dinámica, completamente. Hay una palabra que ya no la escuchamos, que es détente. La administración previa la cambió por engagement, o sea, distensión, la verdad, distensión. Pero eso es una de las partes del manejo del lenguaje, la manipulación de los conceptos. Porque decir, bueno, la distensión es como se puede hacer el engagement. Ya no queríamos usar détente porque détente demostró ser un fracaso. O sea, la historia probó que lo único que sirvió fue para alimentar el comunismo internacional y debilitar las democracias del mundo. Para eso sirvió détente. Si hubieran leído la teoría de coexistencia de Lenin, se hubieran dado cuenta que eso era parte de una estrategia para precisamente avanzar mientras el mundo libre, pues, engañarlos, engatusarlos a pensar que podrían coexistir pacíficamente cuando ellos simplemente querían ganar terreno. Entonces la administración previa, y no solo estuvieron solos, estuvieron reunidos con cubanos castristas y cubanos en la diáspora que tenían intereses comerciales completamente. Y sí, eso fue cuando dicen, no, los cubanos no participaron. Bueno, sí, los castristas y esos cubanos sí no participaron. Cubanos, Paz Menéndez, no participó Marco Rubio, no participó el exilio, eso no, pero sí cubanos que tienen intereses aún en precisamente ese acercamiento con la dictadura. O sea, esa palabra es solo un ejemplo de la manipulación, porque suena bonito, engagement, o sea, distensión, vamos a acercarnos, es parte de todo lo que han querido vender, y todo está relacionado. Por eso, por ejemplo, cuando hoy vemos en Venezuela que se está hablando y queriendo incitar a que las Fuerzas Armadas ejercen el derecho de rebelión, que es un derecho inherente
de cualquier ciudadano libre, pues tenemos que aplaudir eso, porque han querido alienar a la Fuerza Armada de todo el proceso político, cuando gracias a las Fuerzas Armadas podemos decir que tal vez el continente suramericano no es comunista, y podemos decir de críticas, podemos decir de tal vez extremos, pero sin lugar a dudas se combatió el comunismo como realmente funciona mejor combatirlo. Ellos por eso se aprovecharon y por un lado los alienaron, pero por otro lado pues subvirtieron el lenguaje y los conceptos para hacernos creer que no somos civilizados si queremos que las Fuerzas Armadas pues hagan acción del derecho de rebelión. Vemos en los primeros de esta memorándum donde el presidente Trump anuncia que es el propósito, o sea, el propósito, como el propósito que tiene este memorándum, y dice que los Estados Unidos reconoce la necesidad de que en Cuba haya libertad. Tenemos que visualizar eso, o sea, es un reconocimiento de los Estados Unidos de eso. El presidente Obama, y tenemos que hacer esa referencia porque lo que vimos con la Unión Europea, que tiró por la ventana para afuera la posición común, es una reacción de lo la postura del presidente Obama. Cuando vemos que Japón perdona las deudas, cuando vemos ese movimiento del mundo libre para de pronto ya no tocar el tema de derechos humanos con el castrismo, pues gracias al presidente Obama, con el lenguaje y precisamente presentar esa otra dinámica. Por eso vuelvo y digo que en lenguaje solo vemos un cambio de paradigma, porque ya las reglas cambiaron. El presidente Trump. El presidente Trump, sí, pero el paradigma que estableció Obama es el que ya quedó fuera. Sí. El presidente Trump le está asignando a 26 agencias y ministros e entidades para que tomen acción en lo que se está anunciando. En otras palabras, él le quiere dar el peso total del Estado norteamericano para cumplir con ese propósito que los Estados Unidos reconoce que en Cuba hace falta promover la libertad y la democracia. Lo está catalogando como una cuestión de seguridad nacional. Esto nosotros lo hemos estado diciendo siempre, y aunque no está explícitamente escrito, me consta que le han hecho claro al presidente la conexión entre el narcotráfico, Venezuela, Irán y Cuba comunista. Entonces, esto no es un problema de Cuba, que fue lo que dijo el presidente Obama, o sea, que los cubanos resuelvan sus problemas, como si el fascismo en Europa fuera un problema solamente de los europeos. Si los franceses hubieran dicho eso, pues entonces tal vez los ingleses hubieran ganado la guerra de independencia, porque les proveyeron 90% del costo de las armas. Así que la solidaridad con el pueblo de Cuba es importante, y este memorándum lo reconoce. El embargo lo plantea, y el embargo lo plantea como se debe de plantear, porque es una cuestión moral. Es una postura moral. Así se planteó con Sudáfrica. Así, cada vez que un régimen hace algo indebido, se habla de sanciones. O sea, que se reconoce que las sanciones tienen no solo un efecto práctico, sino un efecto moral que es muy importante. Pues este memorándum habla del embargo. Y habla no solo del embargo, sino defenderlo en las Naciones Unidas y en foros internacionales. Esto es una cuestión, una acción valiente, porque en las Naciones Unidas, Cuba comunista, desde que se estableció, lo primero que hicieron fue, pues, alimentar un cuerpo diplomático para tener relaciones como si fuera un mercenary, o sea, relaciones públicas para impactar su imagen. Entonces, pues, han operado multilateralmente, estableciendo alianzas con
un sinnúmero de países con el fin de tener su voto, de tener su simpatía. Y fíjate que cada año pues vemos cómo en las Naciones Unidas pues eso ha ido aumentando. Y hemos visto de parte de gobiernos, no solo el presidente Obama, previamente, cómo no había esa fuerza de parte de la diplomacia estadounidense para promover la causa digna de Cuba y un embargo contra un régimen. Entonces, al asignarle específicamente a la embajadora, que a mi juicio, esta embajadora me recuerda mucho a la antigua Jean Kirkpatrick, o sea, que le veo una agresividad necesaria, pues eso hay que felicitarlo y está puesto aquí. Continuando con el lenguaje, para nosotros no es un secreto, digo para nosotros todos los que estamos aquí, sin embargo para gran parte del mundo sí era un secreto que el 70% de la economía cubana era dirigida por las Fuerzas Armadas castristas. La gente no lo sabía. Se ha enfatizado en eso tanto que ahora sí lo saben. Eso es una victoria moral, es una victoria estratégica. Fíjate que no estoy hablando, ni siquiera tocando lo que eso implica económicamente, porque esto, y de nuevo, porque no han querido ver que la mayor hotelera en América Latina es Gaesa. No lo han querido ver, pero este memorándum se lo tira en la cara al mundo entero de la presencia que tienen las Fuerzas Armadas castristas en el manejo de la economía. Ahora vamos a la programación conspirativa, porque considero que en el memorándum esto tiene un componente conspirativo. Frustra el turismo y la inversión estadounidense. Lo frustra. Se acabó. Porque, para la desgracia del régimen, ellos, en estos últimos 2 años pasaron más negocios aún a nombre de Gaesa, pensando que, bueno, que las cosas iban a continuar. Entonces, lo menos que ellos esperaban era esto. Porque si se lo hubieran olido, hubieran hecho como han hecho como las otras 2.000 empresas que tienen en el extranjero, bajo nombres escondidos y a nombres de particulares para que no las encuentren. Pero ellos estaban bastante seguros y pasaron muchos hoteles, muchas instituciones de agencia en Cuba a nombre de Gaesa. Entonces, pues claramente eso le ha facilitado a que esta administración, quitando la empresa que Marriott está indirectamente manejando, no vamos a ver empresas estadounidenses administrando hoteles castristas, porque esta ley directamente lo frustra. El turismo norteamericano lo frustra, se acabó, porque tienen que ir en un tour, el riesgo de una auditoría, si le presentan, le piden recibo y ven un hotel castrista, es un problema. O sea, fíjense que siempre tenemos que remontarnos, tenemos que ver qué es lo que por fin los reguladores harán. Pero en términos de conspiración, esto imposibilita una China tropical. El sueño del modelo chino se frustró con este memorándum, sí lo sigue al pie de la letra. Otro aspecto conspirativo es que habla de revisar los programas de democratización, de revisarlo con el fin de que tengan mayor efectividad. Bueno, veremos qué hace, pero específicamente menciona Martín Noticias, o sea, la oficina de Broadcasting a Cuba. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que si Televisón Martí hace uso de la tecnología que desde hace años existe, fácilmente puede penetrar en Cuba como debería de hacer y producir y ayudar a producir un cambio de régimen que sería lo más digno y la mejor forma de estar en solidaridad con el pueblo de Cuba. Específicamente nombra a la agencia de la cual está abajo, o sea, de cual Martín Noticias está abajo, con el fin de revisar, reconsiderar su papel y cómo pudiera ampliar. Y algunas personas dicen, bueno, pero a la misma vez cortó la ayuda a la oposición. Bueno,
cortó la ayuda a lo que entra a través del Departamento de Estado, que todo quien conoce el Departamento de Estado pues sabe que ha sido una nido de espías, un nido de espías y un frente que la izquierda radical ha podido a través de los años desinformar al gobierno norteamericano acerca de realmente una apreciación de diferentes regímenes enemigos de la libertad de los Estados Unidos. Esa ayuda se puede canalizar por diferentes agencias. O sea, no le sería difícil canalizar una ayuda y en este lenguaje de reconsiderar los programas de democratización perfectamente se los puede asignar a otra agencia que no sea el departamento que no venga por medio del Departamento de Estado y ya esquivó totalmente los ahorros que pretende hacer, porque tenemos que entender que hay ayuda que se le da a, por ejemplo, a ver el medio ambiente en Cuba. Yo creo que el medio ambiente es importante, pero entre la barbaridad que se ve, pues yo creo que hay que dar una prioridad a primero liberación y después pues hablar del medio ambiente. Para dar un ejemplo, hay de las diferentes problemas sociales que hay en Cuba. El mayor problema social que hay es que no hay libertad. Ahí es donde tiene que enfatizar. Yo creo que esta directriz que enfoca en la reconsideración de esos programas de democratización quiere realmente llevarlo a democratización y no simplemente un estudio intelectual interesante, pero ante el drama cubano no tiene ningún lugar. Y eso, bajo la administración de Obama, pues creció. Problemas, conflictos raciales, conflictos laborales, pero laborales, sin embargo, no hacían nada con el mayor violador, que es el Estado castrista.